El aliento del océano era una nana familiar, un susurro rítmico contra las costas de Oacaven, el pueblo costero donde yo, el Arabance, pasé mis años de formación. Mi padre, un maestro carpintero de ribera para los históricos muelles de anclaje azul, me enseñó el lenguaje de la madera y la marea. Mi madre, con su suave sabiduría y espíritu inquebrantable, se aseguraba de que nuestro hogar siempre oliera a salitre, a serrín y el calor del pan recién horneado. Sus vidas eran un testimonio de artesanía meticulosa y perseverancia silenciosa, valores que me inculcaron no a través de sermones, sino a través del ritmo constante de sus días. Yo tenía 32 años, una bióloga marina especializada en ecosistemas de aguas profundas, un campo que exigía tanto un intelecto riguroso como un corazón aventurero. Mi distintivo de llamada, Hidrocero, no nació de una tormenta en el cielo, sino de una peligrosa inmersión en aguas profundas frente a la costa de la fosa de la Serpiente de Coral, una inmersión que todos los demás consideraron suicida. Durante años creí que mi experiencia y dedicación hablarían por sí mismas. Catalogué especies en peligro de extinción, fui pionera en nuevas técnicas de conservación y publiqué investigaciones innovadoras, a menudo permaneciendo en segundo plano mientras otros se llevaban el protagonismo, incluso cuando se me negaba el reconocimiento. Pero cuando un renombrado oceanógrafo, el Dr. Aris Torne, desestimó mis hallazgos frente a un panel internacional de 40 estimados científicos, llamándome ingenua, como si mi juventud excluyera la perspicacia, declaré discretamente mi distintivo de llamada. Hidrocero. En el momento en que lo reconoció, la silenciosa sala de conferencias pareció contener la respiración. ¿Alguna vez te ha subestimado alguien que no tenía idea de las profundidades que estaba sondeando? Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes dudaron de tu viaje, comprenderás el sutil cambio que siguió. Antes de profundizar en ese punto de inflexión, dime, ¿dónde echan raíces tus aspiraciones? Y si alguna vez has tenido que mantenerte firme después de haber sido ignorado, por favor comparte tus pensamientos y considera unirte a nuestra creciente comunidad, porque lo que sucedió después de esa reunión fundamental lo transformó todo. Mi educación en Oacaven estuvo empapada en el mar. El aire salobre fue mi primer aliento, el murmullo incesante de las olas mi primer recuerdo. Mi padre, con manos callosas por años de dar forma a cascos, me enseñó a leer la veta de la madera y los estados de ánimo cambiantes del océano. Mi madre, una fuerza silenciosa de la naturaleza, fomentó en mí un profundo respeto por la interconexión de la vida. Nuestra pequeña cabaña, encaramada en una elevación con vistas a la extensión de Zafiro, era un refugio de luz natural y el reconfortante aroma del mar. Las conversaciones a la hora de la cena a menudo giraban en torno a los patrones de migración de las ballenas, la salud de los arrecifes de coral y los silenciosos misterios de las llanuras abisales. Aprendí pronto que la precisión en la observación importaba, que un detalle omitido podía deshacer años de investigación, y que el verdadero respeto era una ofrenda silenciosa, ganada a través de una curiosidad genuina y un compromiso inquebrantable. A los 17 años, mi pasión por el océano era una corriente innegable. Mientras otros buscaban aventuras en tierra, pasaba incontables horas como voluntaria en el Instituto Marino local, catalogando meticulosamente muestras y ayudando a investigadores. Mis amigos a menudo me bromeaban, llamándome la susurradora del mar. Quizás lo era. Pero el océano no era solo una fascinación, era una profunda vocación. Mi abuela había sido una pionera cartógrafa marina. Mi padre pasó décadas salvaguardando el patrimonio marítimo de Oacaven. Esto era más que una carrera, era una herencia, un legado tejido en la propia esencia de mi ser. Me uní a la División de Exploración de Aguas Profundas de Élite de la Fundación de Investigación, Vanguardia Oceánica, directamente después de mi programa de doctorado. Éramos los pioneros silenciosos, trabajando junto a conservacionistas ambientales y topógrafos geológicos, adentrándonos en los entornos oceánicos más remotos y hostiles. Mi papel era la navegación de sumergibles y la recuperación de muestras, trazando caminos hacia abismos inexplorados, recuperando especímenes de presiones aplastantes y documentando ecosistemas que nunca habían visto la luz del día. Era un trabajo exigente, el tipo que requería concentración absoluta y una calma que la mayoría de la gente no podía comprender. Mi distintivo de llamada, Hidrocero, no era algo que buscara. Surgió de una noche en la fosa de la Serpiente de Coral cuando un evento geotérmico sin precedentes amenazó con colapsar un sistema de ventilación hidrotermal recién descubierto, un ecosistema único repleto de vida aún por descubrir. Todos los demás sumergibles de aguas profundas habían sido retirados debido a la extrema inestabilidad. La visibilidad era casi nula, y un equipo de xenobiólogos estaba atrapado a 12 millas de profundidad, su submarino dañado, el oxígeno disminuyendo. El comando ya los había dado por perdidos. Demasiado arriesgado, dijeron. La fosa es demasiado volátil. Intentaremos la recuperación al amanecer. Pero el amanecer significaba una pérdida irreversible, tanto de vidas humanas como de descubrimientos científicos invaluables.
Me ofrecí voluntaria. Mi copiloto, un veterano experimentado llamado Mateo, no dudó. Preparamos nuestro sumergible, el planeador abisal, en medio de temblores que sacudían los cimientos de nuestra estación submarina. Nos abrochamos los cinturones y descendimos a condiciones que desafiaban todas las directrices operativas. El viaje hacia abajo fue un crisol. Plumas hidrotermales que amenazaban con volcarnos, visibilidad cero, navegación por sonar y un instinto perfeccionado por años de inmersiones en lo desconocido. Cuando los encontramos, estaban acurrucados en su submarino averiado, rodeados de formaciones rocosas que se derrumbaban y ventilaciones de agua sobrecalentada. Entramos despacio, con precisión, nuestras luces cortando las profundidades turbias. Mantuve la posición mientras transferían a los heridos. Rondas de rocas y escombros golpearon nuestro casco. Mateo informaba tranquilamente sobre los daños, su voz firme. Los sacamos a todos. El ascenso fue peor. Sobrecargados, perdiendo potencia, nuestros depuradores atmosféricos al límite. Llevé el planeador a casa con pura fuerza de voluntad y una comprensión íntima de cada crujido y gemido. Salimos a la superficie justo cuando la tripulación del barco de apoyo comenzó a gritar sobre los daños. La líder de la expedición, una venerable doctora Anja Sarma, me encontró en la cámara de descompresión una hora después. No dijo mucho, solo me apretó la mano y dijo: ahora eres hidrocero. El nombre resonó. Construí mi reputación con dedicación silenciosa. Mis colegas me respetaban porque no lo exigía. Simplemente hacía el trabajo. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y nunca ofrecía excusas. Emprendía expediciones que otros rechazaban. Estudié geología marina hasta que pude predecir los cambios sísmicos mejor que los geólogos dedicados. Mantuve mi sumergible personalmente, entendiendo cada sistema, cada matiz, cada zumbido sutil que señalaba un problema. La competencia era mi base y la cultivé cuidadosamente. Pero a medida que avanzaba hacia roles de investigación más prominentes, también lo hizo la corriente subterránea de la duda. Políticas académicas, egos establecidos y la expectativa tácita de que una mujer tenía que publicar el doble de artículos para ser considerada la mitad de creíble. Reuniones en las que mis ideas eran pasadas por alto hasta que un colega masculino las reiteraba textualmente. Reseñas que elogiaban mi meticulosa recopilación de datos pero cuestionaban mi potencial de liderazgo. La sutil implicación de que yo era buena para ser mujer, no solo buena. Aprendí a manejarlo con gracia profesional, documentando meticulosamente mis contribuciones, dejando que mis hallazgos hablaran más fuerte que las quejas. Aún así, me mantuve enfocada. Creía que la misión de descubrimiento superaba el orgullo personal. A los miembros del equipo con los que buceaba no les importaba mi género cuando una corriente volátil de aguas profundas amenazaba con arrastrarnos a un abismo inexplorado. Les importaba que pudiera maniobrar nuestro sumergible con una precisión inquebrantable, que conociera la fosa como la palma de mi mano, que desafiaría cualquier peligro para asegurar su regreso seguro. Eso era suficiente para mí, o eso me dije. Había construido muros protectores alrededor de la falta de respeto casual, la había compartimentado, la había archivado como el costo de ser pionera en un campo tradicionalmente dominado por hombres. El profesor Arlo Finch, el ingeniero marino senior, se convirtió en un mentor silencioso. Era de la vieja escuela de la vanguardia oceánica, curtido por años en el mar, con poca paciencia para cualquier cosa que no fuera la excelencia. Me trataba con los mismos estándares rigurosos que aplicaba a todos los demás. Cuando cometía errores, los señalaba directamente, cuando hacía un trabajo excepcional, ofrecía un brusco asentimiento de aprobación y seguía adelante. Ese trato equitativo significaba más para mí que cualquier elogio formal. «Eres sólida, Elara», me dijo una vez, después de una recuperación de especímenes particularmente desafiante. Estábamos haciendo el mantenimiento posterior a la inmersión, nuestras manos manchadas de fluido hidráulico, el sabor a ozono denso en el aire. No dejes que la charla te afecte. Simplemente sigue buceando. Me tomé ese consejo a pecho. Mantuve la cabeza baja, me concentré en la ciencia e ignoré los ocasionales comentarios condescendientes. Las bromas sobre si podía manejar las exigencias físicas del trabajo en aguas profundas. Las preguntas veladas sobre si mis logros se debían a la acción afirmativa. El apodo que usaban algunos de los investigadores más jóvenes cuando pensaban que no podía oír, Estrellita. Lo dejé pasar. Éramos científicos. Una cierta cantidad de bromas de buen humor era parte de la cultura. Había oído cosas peores. Había navegado por cosas peores. Pero mirando hacia atrás ahora, me pregunto si mi silencio fue fuerza o una sutil rendición. Si al no desafiarlo, había dado permiso sin querer para que continuara. Si los muros que había construido para proteger mi concentración, de hecho, solo me habían hecho más pequeña.
Esa creencia que la lealtad a la misión significaba aceptar la falta de respeto como parte del paquete sería puesta a prueba de formas que no preveía, porque el respeto y la competencia nunca deberían haber sido monedas separadas. Y en el momento en que realmente entendí eso, todo cambió. La primera oleada de inquietud llegó velada en una broma casual. ¿Segura de que puedes manejar estas inmersiones nocturnas, doctora Vance? No queremos que ninguna alga bioluminiscente te estropee el pelo. Risas educadas pero innegables le siguieron. Estábamos en la sala de preparación del buque de investigación Vanguardia Oceánica, preparándonos para una expedición conjunta para estudiar los respiraderos hidrotermales. El comentario provino del Dr. Quinten Holt, un geofísico principal carismático pero a menudo despectivo de la Alianza Terra Marina, una fundación hermana. Era nuevo en nuestro equipo conjunto, todavía lo suficientemente joven como para confundir la bravuconería con la perspicacia. Lo ignoré. Éramos científicos. Se esperaba una cierta cantidad de justas académicas. Me habían llamado cosas peores. Pero algo en la risa esta vez se sintió diferente, más aguda, más hiriente. Con el tiempo la actitud despectiva se hizo más pronunciada. Mis propuestas de investigación parecían languidecer en revisión semanas más que otras. Mis observaciones en las reuniones conjuntas a menudo eran recibidas con escepticismo, solo para ser elogiadas cuando un colega masculino presentaba datos idénticos. Enviaba planes de inmersión meticulosamente elaborados que eran devueltos con preguntas básicas sobre oceanografía por analistas que nunca habían pilotado un sumergible. Mientras tanto, planes idénticos de científicos masculinos pasaban sin comentarios. Fue una lenta erosión, una muerte por 1000 pequeños cortes de papel. Cada uno lo suficientemente pequeño como para hacerme sentir irracional por quejarme, pero colectivamente lo suficientemente pesados como para impedir mi progreso. Un nuevo investigador principal para la Fundación Conjunta, el Dr. Aristorne, se unió a nuestro equipo 6 meses después de mi incorporación. Llegó con una reputación formidable, brillante, franco y radiando una confianza inquebrantable, el tipo de líder que inspiraba por pura fuerza de personalidad en lugar de una política colaborativa. Sus equipos lo adoraban. Dirigía las reuniones como una conferencia cautivadora, todo pronunciamientos apasionados y camaradería de palmadas en la espalda. Tenía una energía contagiosa que llenaba las salas y hacía que los científicos estuvieran ansiosos por seguir su liderazgo hacia aguas inexploradas. Pero algo en su estilo de liderazgo me inquietaba. Estrechaba la mano de cada hombre en la sala, pero su mirada se deslizaba sobre mí como si yo fuera parte del telón de fondo. Durante las reuniones, hacía contacto visual directo con los científicos masculinos cuando hablaban, pero revisaba su tableta cuando yo presentaba mis hallazgos. Me llamaba señorita cuando hacíamos informes, querida, cuando cuestionaba una metodología propuesta. Nunca mi título, nunca mi nombre, solo términos diminutivos que me reducían de investigadora principal a una estudiante brillante jugando a la ciencia seria. Nuestra señorita aquí cree que deberíamos ajustar el cronograma de muestreo, comentó una vez durante una sesión de planificación conjunta. Las palabras estaban envueltas en una sonrisa encantadora, pero el mensaje era cristalino, mi aportación era pintoresca, no crítica. Los otros científicos rieron educadamente. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi expresión serena. Mantente profesional, me dije. Deja que los datos hablen. Sin embargo, había algo más profundo, una corriente subterránea que no podía identificar del todo. A veces me observaba, con una expresión que no era precisamente hostilidad, pero tampoco respeto. Algo más parecido al resentimiento. Durante los informes posteriores a la expedición, cuando presentaba nuestro análisis post-acción, a menudo interrumpía con largas anécdotas sobre cómo los verdaderos oceanógrafos solían llevar a cabo las expediciones, cómo las técnicas de muestreo de aguas profundas habían funcionado, en su época, como quizás los pilotos de sumergibles deberían limitarse a la navegación y dejar que los científicos principales se encargaran de la dirección estratégica. Pregunté discretamente. Mateo, mi copiloto, había escuchado rumores. Se dice que Torne perdió a 2 investigadores hace años durante una recuperación fallida en aguas profundas, me confió una noche en la bahía de sumergibles. Estábamos realizando comprobaciones de diagnóstico, el familiar zumbido de la maquinaria como un telón de fondo reconfortante. Mal tiempo, mal funcionamiento del equipo, el piloto del sumergible no pudo mantener la posición. El equipo tuvo que salir a la superficie de emergencia en corrientes hostiles. 2 no lo lograron. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, un escalofrío recorriéndome la espalda. Hace 5, quizás 6 años, antes de tu época. Pero aquí está la cuestión, los registros de la misión fueron fuertemente censurados. Clasificados. Nadie habla de ello, pero supuestamente se parecía mucho al tipo de recuperaciones de alto riesgo que tú orquestas.
Sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿Solicitó él la censura? Mateo se encogió de hombros. No lo sé, pero desde entonces ha desconfiado del apoyo de sumergibles. No confía del todo en los pilotos. Especialmente no en. Dejó la frase en el aire. Especialmente no en mujeres, terminé, la constatación un sabor amargo en mi boca. Asintió. Sí. Explica algunas cosas. No todas, pero algunas. Si Thorne culpaba al error del piloto por la pérdida de su equipo, si había pasado años cargando con ese dolor y enojo, entonces mi presencia, mi innegable éxito en el mismo tipo de misiones que le habían fallado sería un recordatorio diario e inoportuno de su propia vulnerabilidad. Yo representaba todo lo que él no podía controlar, no podía predecir, no podía dominar por pura fuerza de voluntad. Pero comprender su motivación no hizo que la falta de respeto fuera más fácil de tragar. Durante una expedición conjunta frente a la fosa de las Marianas, ejecuté una recuperación impecable de un raro organismo de ventilación hidrotermal en condiciones hostiles simuladas, corrientes traicioneras, lecho marino que cambiaba rápidamente, margen de error cero. Llevé la muestra a la superficie precisamente a tiempo con una precisión de libro de texto. Durante el informe, Thorne pasó 15 minutos diseccionando mi ángulo de aproximación, cuestionando si había puesto al equipo en riesgo innecesario, al priorizar la velocidad sobre la precaución. Con todo respeto, Dr. Thorne, dije, manteniendo la voz nivelada, la velocidad era el requisito de la misión. El escenario exigía una recuperación rápida en condiciones de colapso simulado. Una precaución excesiva habría significado la pérdida de la muestra y una posible mayor inestabilidad. Las simulaciones no son la realidad, señorita, replicó. El trabajo real en aguas profundas es complicado. No puedes simplemente sumergirte como una especie de héroe de acción y esperar que todo salga bien. La sala se quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi respuesta. Podría haber discutido, podría haber señalado que había volado más misiones de combate reales en aguas profundas que la mitad de su equipo combinado, que mis simulaciones habían implicado una inestabilidad geotérmica real y fallas de equipo reales, que Hidro Cero no era un trofeo de participación. Pero no lo hice. Porque discutir habría confirmado todo lo que él quería creer, que yo era emocional, defensiva, no lo suficientemente resistente para este mundo. Entendido, Dr. Thorne, dije en su lugar. Él sonrió, un pequeño gesto de autosatisfacción. Victoria. Salí de ese informe sintiendo algo que no había sentido en años, duda. No sobre mis habilidades, sino sobre si la competencia alguna vez sería realmente suficiente. Si una cantidad de misiones perfectas, ejecución impecable o descubrimientos científicos invaluables alguna vez anularía el hecho de que no encajaba en su imagen arcaica de lo que debería ser un pionero de aguas profundas. Había pasado toda mi carrera creyendo que si solo trabajaba lo suficiente, buceaba lo suficientemente bien, me probaba lo suficiente, el respeto seguiría orgánicamente. Pero quizás me había equivocado. Tal vez para algunas personas, siempre sería estrellita sin importar lo que hiciera. Sucedió un martes. Una sesión informativa de investigación conjunta en el gran salón de conferencias de la sede de Vanguardia Oceánica en Oakaben. La sala estaba llena de científicos, analistas y directores, quizás 40 personas en total, sentadas en filas escalonadas frente a una gran pantalla holográfica. Era una sesión estándar de desarrollo profesional sobre la coordinación de operaciones en aguas profundas y en superficie. Entré temprano con mi uniforme, un mono de investigación impecablemente limpio y práctico y mis botas pulidas, lista para discutir los nuevos protocolos de sumergibles que habían llegado del comando central de la Fundación. El Dr. Thorne ya estaba allí, apoyado en el podio de la conferencia en la parte delantera de la sala, con los brazos cruzados, una sonrisa familiar en sus labios. Estaba absorto en una conversación con un grupo de científicos principales masculinos, sus voces fuertes y fáciles, el tipo de camaradería que proviene de búsquedas académicas compartidas y estima mutua. Tomé asiento cerca del centro, saqué mi tableta de datos y revisé mis notas. Solo otro día, solo otra reunión. La sala se llenó rápidamente. Los científicos entraron, ocuparon asientos, charlaron en voz baja. Reconocí a la mayoría de ellos, personas con las que había colaborado en varias expediciones, coordinado en proyectos de investigación. La doctora Eleanor Vance, sin relación, pero un alma amable que dirigía la logística de los buques de investigación de Vanguardia Oceánica, me saludó con un asentimiento desde el otro lado de la sala. El profesor Jian Li, un climatólogo senior con el que había trabajado en el Ártico, me ofreció una sutil y alentadora sonrisa. Cortesía profesional normal. Nada inusual. La sesión informativa comenzó a la hora prevista.
La doctora Vance repasó los protocolos actualizados, discutió las nuevas asignaciones de equipos, revisó los informes posteriores a la acción de los recientes ejercicios de entrenamiento. Lo habitual. Luego vinieron las presentaciones. Cada investigador senior se tomaba un momento para identificarse y su función en beneficio del personal más nuevo. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Doctora. El ARA Vance División de Exploración de Aguas Profundas, adscrita a I de Oakaven. Un momento. La voz del doctor Thorne cortó la sala como un bisturí. Se apartó del podio con esa sonrisa familiar extendiéndose por su rostro. La sala se quedó en silencio. Antes de continuar, ¿cuál es su distintivo de llamada, estrellita? Una oleada de risas recorrió la sala. No de todos, pero sí de suficientes. El tipo de risa que te aprieta la garganta, que te dice que eres la broma, no partícipe de ella. Sentí el calor subir a mi cara, pero mantuve mi expresión neutra. Esto era una prueba. Todo con Thorne era una prueba. Me detuve, estudié su rostro. Pensaba que estaba siendo inteligente poniéndome en un aprieto, disminuyéndome frente a la alta dirección, recordándoles a todos que yo no encajaba del todo. La risa continuó, algunos científicos se removieron incómodos, otros sonriendo como si esto fuera un gran entretenimiento. Hidrocero, dije. Mi voz era firme, clara, llegando a toda la sala sin esfuerzo. La risa se detuvo. Así, de repente, cortada a mitad de la respiración. El doctor Thorne se quedó inmóvil, el color se le fue del rostro. Su sonrisa desapareció, reemplazada por algo que nunca había visto antes, reconocimiento. Conmoción. Incluso un atisbo de miedo. Ustedes, comenzó pero no terminó. No pudo terminar. Porque Hidrocero estaba clasificado, conocido solo a través de informes de misiones censurados. El piloto de sumergible que extrajo al equipo de xenobiólogos de la fosa de la serpiente de coral bajo colapso geotérmico después de que el comando los hubiera dado por perdidos. La operación que todo investigador de aguas profundas estudiaba, que se había convertido en una visualización obligatoria en cursos avanzados de buceo táctico profundo, etiquetada simplemente como operadora femenina desconocida. La misión donde las probabilidades imposibles habían sido superadas por la habilidad, el Temple y un piloto que se negó a aceptar que algunas vidas, o algunos descubrimientos científicos, eran prescindibles. Observé cómo la comprensión lo golpeaba. Vi el momento exacto en que conectó los puntos, cuando la heroína anónima de las imágenes clasificadas se convirtió en la mujer que había estado desestimando durante meses. Su equipo o los hombres que perdió hace años en esa extracción fallida. Habían sido parte de una fuerza de tarea de investigación más amplia que operaba en la fosa del Pacífico. Operación diferente, cronología diferente, pero mismo escenario, mismas condiciones, mismas probabilidades imposibles. La diferencia era que su piloto no lo había logrado. Yo sí. Se había burlado de la misma persona que había salvado vidas en una situación inquietantemente similar a la que le había costado su propio equipo, y se dio cuenta demasiado tarde, delante de todos. La sala estaba ahora en absoluto silencio. El profesor Lee se inclinó en su asiento con los ojos agudos por la creciente comprensión. Había sido el climatólogo que había procesado los informes ambientales de la extracción de la fosa de la serpiente de coral. Sabía exactamente lo que significaba hidrocero. La doctora Vance me miraba como si nunca me hubiera visto de verdad, lo cual, en cierto modo, no lo había hecho. No realmente. Ninguno de ellos lo había hecho. La extracción de la fosa de la serpiente de coral, dijo el profesor Lee en voz baja. Esa fue usted. No era una pregunta. Asentí una vez. Por las profundidades, murmuró alguien desde el fondo de la sala. El doctor Thorne aún no se había movido. Su rostro había pasado de rojo a blanco a algo gris y golpeado. Sus manos, que habían estado casualmente cruzadas sobre su pecho, ahora colgaban flácidamente a sus costados. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo no, comenzó. Los informes nunca. Los informes estaban clasificados, doctor Thorne, dije con calma. Nombres censurados por seguridad operativa. Protocolo estándar para el personal de aguas profundas de alto riesgo. Otro largo silencio se extendió, denso con implicaciones tácitas. Pude sentir el peso de 40 pares de ojos sobre mí, reevaluando, recalculando, viéndome completamente diferente a como lo habían hecho 5 minutos antes. La científica silenciosa que hacía su trabajo y no causaba problemas era de repente la leyenda que habían visto en imágenes granuladas de sumergibles. La que había hecho lo imposible cuando todos los demás habían declarado que no se podía hacer. La doctora Vance se aclaró la garganta. Quizás deberíamos continuar con la sesión informativa.
Fue un salvavidas, una forma de superar el momento, de dejar que todos fingieran que esto no acababa de suceder. Pero yo sabía mejor. Esto no era algo que se superara. Esto era una revelación que me seguiría. Seguiría a Thorne. Seguiría a todos en esta sala por el resto de nuestras carreras. El doctor Thorne finalmente encontró su voz. Doctor Avance y yo. Doctora Elara Avance, corregí en voz baja. Y sí, deberíamos continuar, doctor Thorne. La sesión informativa. Me senté. La sala permaneció en silencio un instante más. Luego la doctora Avance reanudó su charla, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada. La sesión informativa continuó, pero nadie escuchaba realmente. Pude sentir los susurros acumulándose como la presión antes de un temblor en aguas profundas. Para cuando rompiéramos para la comida del mediodía, la historia estaría en todas partes. El doctor Aris Thorne, el carismático investigador principal que dirigía a sus equipos como una hermandad unida, acababa de humillarse públicamente al burlarse de una científica cuya reputación eclipsaba la suya. Y peor aún, al revelar que no reconocía las leyendas de su propio campo, que dejaba que los prejuicios lo cegaran ante la competencia, que su juicio era defectuoso de la manera más fundamental. Me senté durante el resto de la sesión informativa, tomando notas, haciendo preguntas relevantes, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El hombre que había pasado meses menospreciándome ahora no podía mirarme a los ojos. Y todos los demás no podían dejar de mirarme con una mezcla de asombro e incomodidad, como si hubieran descubierto que habían estado compartiendo una habitación con alguien famoso y no se habían dado cuenta. Cuando finalmente concluyó la sesión informativa, recogí mis materiales y me dirigí hacia la puerta. Los científicos se apartaron para dejarme pasar, algunos asintiendo con un respeto recién descubierto, otros simplemente mirando. No hice caso de nada de eso. Simplemente salí con la cabeza alta, con paso firme, exactamente como había entrado. Pero al salir al pasillo, escuché la voz del profesor Lee detrás de mí, en voz baja pero clara en el repentino silencio. «¿Es esa Hidro Cero? La de la fosa. Por las profundidades». La noticia se extendió más rápido que un tsunami. Por la tarde la historia había llegado a todos los rincones de las instalaciones de investigación. A la mañana siguiente circulaba por otras 3 fundaciones afiliadas. El doctor Thorne no me habló durante semanas, lo cual estaba bien. No teníamos nada más que decirnos. Pero los susurros me seguían por cada pasillo, en cada comedor, en cada laboratorio al que entraba. «¿Es esa Hidro Cero? La de la fosa. Por las profundidades». Vi esas imágenes en el entrenamiento. ¿Se sumergió a través de eso? De ninguna manera. El comando dio por perdidos a esos tipos. Ella los trajo a todos a casa. Durante años había cultivado el respeto con una confianza tranquila, demostrándome a mí misma una misión, una publicación, un descubrimiento a la vez, construyendo credibilidad a través de la consistencia y resultados innegables. Ahora tenía respeto inmediato, abrumador, incuestionable. Pero se sentía vacío. No era admiración por el trabajo que había estado haciendo todos los días durante años. Era miedo y culpa entrelazados, mezclados con incomodidad, la incómoda comprensión de que se habían equivocado profundamente conmigo de maneras que ya no podían ignorar. Los investigadores más jóvenes empezaron a tratarme de forma diferente. Se enderezaban cuando pasaba, se dirigían a mí con formalidad cuidadosa, me pedían mi opinión sobre metodologías como si mis palabras fueran escritura científica. Algunos de los científicos senior, los que me habían ignorado en las reuniones, cuestionado mis informes, sonreído a las bromas de Thorne, ahora se desvivían por ser deferentes. Demasiado deferentes. El tipo de sobrecorrección que te dice que saben que la han fastidiado y están desesperadamente intentando espiarlo. Lo resentí. No porque no fuera validante, lo era en cierto modo, sino porque demostraba algo que había estado tratando de no creer, que mi competencia nunca había sido el problema. Que podía emprender 1000 expediciones perfectas y no importaría tanto como una revelación dramática. Que el respeto siempre había estado disponible. Simplemente no habían pensado que me lo merecía hasta que mi leyenda se hizo imposible de ignorar. Mateo me encontró en la bahía de sumergibles 3 noches después de la reunión. Estaba sentada en la cubierta junto a nuestro planeador, pasando las manos por el panel donde habíamos sufrido daños en la fosa de la serpiente de coral. Las secciones parcheadas ahora eran suaves, apenas visibles, pero sabía exactamente dónde estaba cada una. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave en el cavernoso espacio. Bien. Eres una pésima mentirosa, replicó con una suave sonrisa. Sonreí a pesar de mí misma. Soy excelente mintiendo.
He estado mintiendo sobre estar bien durante años. Se sentó a mi lado, apoyando la espalda en el tren de aterrizaje. Todos hablan de ti. Me di cuenta. Dicen que eres una leyenda. No lo soy. Solo soy una piloto que tuvo suerte una noche e hizo su trabajo. Eso no es lo que dicen los informes posteriores a la acción. El profesor Lee los consiguió, los resúmenes sin clasificar. Visibilidad cero, inestabilidad geotérmica sostenida, fallos mecánicos, sumergible sobrecargado. Pilotos con el doble de tu experiencia rechazaron la misión. Hiciste 3 viajes, Elara. 3. Sacaste a todos, incluyendo a 2 investigadores que estaban sucumbiendo a la enfermedad por descompresión. El equipo médico dijo que si hubieras llegado 15 minutos más tarde, no lo habrían logrado. Recordé esa noche en destellos, el sonido de los propulsores del planeador luchando contra las corrientes, la voz de Mateo firme en mi auricular, el peso de los científicos heridos siendo cargados mientras los desprendimientos de rocas atravesaban la oscuridad. La certeza de que no lo lograríamos y la terca negativa a aceptar esa certeza como un hecho. Hice lo que cualquiera habría hecho, dije, mi voz apenas un susurro. No. Hiciste lo que nadie más pudo hacer. Hay una diferencia. Nos quedamos en silencio un rato. El hangar estaba tranquilo a esa hora de la noche, solo el zumbido distante de las operaciones de la base, los pasos ocasionales de las patrullas de seguridad. Finalmente Mateo volvió a hablar. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto? ¿Qué? Que necesitaran el distintivo de llamada. Que tu trabajo no fuera suficiente. Que se necesitara una leyenda clasificada para que vieran lo que estaba justo delante de ellos todo el tiempo. Había puesto palabras a la cosa exacta que yo había estado tratando de no articular. Pensé en cada vez que había dejado pasar lo de Estrellita. Cada vez que había sonreído en lugar de protestar. Cada vez que había absorbido la falta de respeto y la había archivado como el costo de hacer negocios. Tal vez los había entrenado sin querer para que pensaran que era aceptable. Que aceptaría cualquier cosa con tal de poder seguir buceando. Debería haber dicho algo antes, confesé. Debería haber protestado, tal vez. O tal vez deberían haberte tratado como la profesional que eres desde el primer día, independientemente del distintivo de llamada que tuvieras o de las misiones que hubieras volado. Tal vez deberían haberte juzgado por el trabajo que hacías cada día, no por una historia dramática. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero saberlo no hizo que la sensación de vacío se disipara. Pasé las siguientes noches en la bahía de sumergibles, sentada junto al planeador que me había llevado a través de esas misiones, realizando comprobaciones previas al vuelo que no necesitaba realizar, revisando registros de mantenimiento que ya eran perfectos. El profesor Finch me encontró allí una noche llevando café en 2 vasos de papel. Te estás escondiendo, afirmó entregándome uno. Estoy trabajando. Te estás escondiendo, repitió, una leve sonrisa en su rostro curtido. No te culpo. Es un circo ahí fuera. Tomé un sorbo. Negro sin azúcar, exactamente como me gustaba. No sé cómo sentirme al respecto. Siente lo que tengas que sentir. Eso está permitido. Durante años pensé que si mantenía la cabeza baja y hacía un buen trabajo, eso sería suficiente. Resultó que no lo fue. Se necesitó una revelación dramática frente a 40 personas para obtener un respeto que debería haber tenido desde el principio. ¿Qué dice eso? Finch se acomodó en una caja de herramientas cercana, su mirada pensativa. Dice que la gente es lenta. Dice que creen lo que quieren creer hasta que la realidad les da una bofetada. Pero aquí está la cuestión, Elara. Siempre tuviste mi respeto. Siempre tuviste el respeto de todos los que realmente trabajaron contigo. La gente que buceó contigo mantuvo tu sumergible, confió en ti para llevarlos a casa. Nosotros lo sabíamos. Los que no sabían no estaban prestando atención. Thorne no estaba prestando atención. Thorne estaba prestando atención a todas las cosas equivocadas. Su problema, no el tuyo. Perdió hombres, profesor Finch, hace años. Extracción fallida. Mal tiempo. Creo que lo ha estado cargando desde entonces. Finch asintió lentamente. Oí hablar de eso. Mal asunto. Pero eso todavía no lo excusa de tratarte como si fueras incompetente. Tú no fallaste a sus hombres. Algún otro piloto lo hizo. O quizás nadie falló. Quizás fue solo mala suerte y peores circunstancias. De cualquier manera, desquitarse contigo es un liderazgo basura. Ya no tienes que demostrar nada, me había dicho Mateo antes. Pero se equivocaba.
No se trataba de pruebas. Se trataba de recuperar la narrativa, no como la salvadora anónima, no como la mujer novedad en un mono de investigación, sino como una científica que se ganó su lugar de la misma manera que cualquier otra persona, a través del trabajo, la constancia, la competencia demostrada cada día. El distintivo de llamada era solo un nombre. El respeto que inspiraba se construyó en una noche, una misión, una situación imposible. Pero yo había volado cientos de misiones. Había entrenado a docenas de investigadores más jóvenes. Había coordinado incontables operaciones que salieron perfectamente porque había hecho mis deberes, anticipado problemas y ejecutado con precisión. Ese trabajo importaba. Ese trabajo era yo. No podía controlar cómo me veían los demás. No podía obligarles a reconocer la competencia cuando el prejuicio era más fácil. Pero podía controlar cómo me veía a mí misma. Y ya no iba a encogerme. Ya no iba a aceptar estrellita como precio de entrada. Ya no iba a fingir que la falta de respeto estaba de alguna manera separada del trabajo. Estoy solicitando una reasignación, le dije a Finch. Él levantó una ceja. ¿A dónde? Puesto de mando conjunto. Investigación oceánica global. Rol de liderazgo. Eso te pondrá en la cadena de mando de Thorne. No por mucho tiempo. Voy a rodearlo. Finch sonrió. Una rara visión. Ya era hora. Cuando se abrieron las juntas de promoción, presenté mi expediente sin atajos, sin respaldos, sin favores, solo mi historial de servicio, mis informes de misión, mis cualificaciones. Solicité una reasignación a un puesto de mando conjunto directamente bajo el Comando Central de Investigación Oceánica Global. Eso significaba pasar por alto a Thorne por completo, yendo por encima de su cabeza a la estructura de mando regional donde las decisiones eran tomadas por directores a quienes no les importaban las políticas entre fundaciones. El papeleo siguió los canales. Esperé. Los puestos de mando no se abrían a menudo y la competencia era feroz. Pero yo tenía algo que la mayoría de los candidatos no tenían, un historial de servicio que hablaba por sí mismo, una vez que te tomabas la molestia de leerlo. Y ahora, gracias a la revelación en la sala de reuniones, la gente lo estaba leyendo. 2 semanas después, Thorne me llamó a su oficina. Era exactamente lo que uno esperaría, paredes cubiertas de condecoraciones, fotos de equipos de investigación en lugares exóticos, monedas de desafío de varias unidades científicas exhibidas detrás de un cristal. Él estaba sentado detrás de su escritorio cuando entré, con un aspecto más viejo de lo que recordaba. La arrogancia disminuida. Solicitaste un traslado, declaró sin preámbulos, sin charlas triviales. Sí, doctor Thorne. Puesto de mando conjunto. Cree que puede liderar expediciones de aguas profundas, dijo en voz baja, sin el tono habitual. Como si realmente quisiera saberlo. No lo sé, señor, creo que puedo coordinar el apoyo de sumergibles para la investigación especializada en aguas profundas mejor que cualquiera que usted tenga. Esa es la posición a la que estoy aplicando. ¿Cree que la seguirán? Lo miré a los ojos. Ya lo hicieron. Silencio. Bajó la vista hacia su escritorio, a una carpeta que reconocí como mi expediente de servicio. Lo había estado leyendo, probablemente por primera vez prestando atención de verdad. Pude ver el momento en que le golpeó. El enorme peso de las misiones, la coherencia de los resultados, la trayectoria ascendente constante de una responsabilidad cada vez mayor y una ejecución impecable. Fosa de la serpiente de coral, dijo finalmente. Usted sacó al equipo 9. A todos ellos. Sí, doctor Thorne. Perdí a 2 investigadores en una operación similar 3 años antes. Extracción fallida, mal tiempo. El piloto no pudo mantener la posición. El equipo tuvo que salir a la superficie de emergencia en corrientes hostiles. Johnson y Peters no lo lograron. Lamento su pérdida, doctor Thorne. Asintió lentamente. Culpé al piloto. Pasé años pensando que si hubiéramos tenido a alguien mejor, alguien más duro, alguien dispuesto a superar las condiciones imposibles, tal vez mis hombres habrían regresado a casa. Quizás, dije. O quizás ese piloto hizo todo lo humanamente posible, y aún así no fue suficiente. Las misiones a veces fallan. No por incompetencia, sino porque las probabilidades son imposibles y la suerte se acaba. Pero tú lo lograste. Tuve suerte. La corriente cambió en el momento exacto. Mi copiloto fue excepcional. El líder del equipo mantuvo la calma. 1 docena de cosas podrían haber salido mal, y no lo hicieron. Fui buena, doctor Thorne, pero también fui afortunada. Me miró fijamente durante un largo momento.
Estás siendo modesta. Estoy siendo honesta. Los buenos resultados requieren habilidad y suerte. Tuve ambas esa noche. Otros pilotos igualmente hábiles no han tenido ninguna. Eso no los convierte en fracasos. Los convierte en humanos. Cerró la carpeta. Intenté bloquear su traslado. Llamé a algunas personas, hice algunos argumentos sobre la cohesión de la unidad y la interrupción operativa. Debería saberlo. Me imaginaba que lo haría, señor, pero el papeleo fue más allá de mí. Cuando el comité de revisión vio hidrocero en el lado clasificado de su expediente, se abrieron puertas que yo no podía cerrar. El doctor Lee abogó por usted. También lo hizo la doctora Vance. Aparentemente ha causado una gran impresión. No respondí. Solo esperé. Recibí una reprimenda, continuó. Conducta impropia. Nada que termine mi carrera, pero ahora está en mi expediente. El director Chen, mi jefe, me llamó y me explicó en detalle lo mal que lo había hecho. Llamó a mi comportamiento un fracaso de liderazgo e inconsistente con los valores de vanguardia oceánica. No se equivocó. Señor. No, déjame terminar. Se levantó, rodeó el escritorio, pero no se acercó demasiado. Dejé que el dolor y la frustración se convirtieran en resentimiento. Me desquité contigo porque representabas todo lo que no podía controlar, no podía predecir, no podía dominar por la fuerza de la personalidad. Eras buena precisamente en lo que me había fallado. Y en lugar de respetar eso, intenté disminuirlo. Eso estuvo mal. Te merecías algo mejor. La misión merecía algo mejor. Fue lo más honesto que le había oído nunca. Sin arrogancia, sin bromas, solo un hombre enfrentando sus propios fracasos. Una parte de mí quería aceptar la disculpa y seguir adelante. Otra parte de mí seguía enojada. Me llamó estrellita delante de 40 científicos, dije en voz baja. Me convirtió en una broma. Les hizo pensar que era incompetente cuando había pasado años demostrando lo contrario. ¿Tiene idea de lo duro que he trabajado para que me tomen en serio? ¿Cuántas veces he tragado la falta de respeto porque señalarla solo confirmaría que soy demasiado sensible, demasiado emocional, no lo suficientemente fuerte para este mundo? Lo sé. Y lo siento. Lo siento, no lo arregla. El daño está hecho. Esos científicos, algunos de ellos siempre me recordarán como la broma que usted hizo, independientemente de lo que aprendieran después. Él asintió. Tienes razón. No puedo deshacerlo. Pero puedo prometer que no volverá a ocurrir. Ya veremos, dije, las palabras suspendidas entre nosotros. Su traslado está aprobado, anunció, su voz recuperando un atisbo de su antigua autoridad, aunque teñida de una nueva solemnidad. Será reasignada a Investigación Oceánica Global en un plazo de 60 días. Puesto de mando conjunto coordinando el apoyo de sumergibles en todas las unidades de investigación especializadas de la costa este. Es un ascenso, no en rango aún, pero sí en responsabilidad. Estará al frente de la planificación de aguas profundas para expediciones importantes. Gracias, doctor Thorne. No me agradezca. Luché contra ello. Se lo ganó a pesar de mí, no gracias a mí. Salí de su oficina sintiendo algo que no esperaba. No satisfacción exactamente, sino una tranquila resolución. Thorne recibió una reprimenda, pero mantuvo su puesto. Su influencia disminuiría. Su reputación empañada, pero sobreviviría. Quizás eso era suficiente. Quizás la rendición de cuentas no siempre significaba destrucción. A veces solo significaba consecuencias y la oportunidad de hacerlo mejor. El liderazgo sin integridad corroe la misión. Lo había visto en tiempo real, observado cómo el prejuicio descontrolado de un hombre había envenenado el ambiente durante meses. Pero también había visto cómo el sistema, con todos sus defectos, acababa corrigiéndose. Lentamente e imperfectamente, pero corrigiéndose al fin y al cabo. Mientras cruzaba las instalaciones hacia la bahía de sumergibles, pasé junto a grupos de investigadores jóvenes conversando. Algunos se enderezaron al verme, me ofrecieron respetuosos asentimientos. Otros simplemente miraban, probablemente todavía procesando la historia que se había convertido en una leyenda de las instalaciones. Los saludé con tranquila profesionalidad y seguí caminando. Este nuevo puesto sería diferente. Más autoridad, más visibilidad, más presión, pero también más oportunidades para dar forma a cómo se llevaban a cabo las operaciones, cómo se evaluaba a los pilotos de sumergibles, cómo se reconocía la competencia independientemente de quién la encarnara. Estaría en una posición para defender a otros de una manera en que nadie me había defendido a mí. Para asegurarme de que el próximo joven piloto, hombre o mujer,
no tuviera que ganarse el respeto a través de una revelación dramática, sino que sería juzgado justamente desde el primer día en función del trabajo que realizaba. Ese pensamiento me impulsó a través de la duda, la sensación de vacío y la ira persistente. No venganza, no reivindicación, solo la posibilidad de que pudiera hacer el sistema un poco mejor, un poco más justo de lo que había sido para mí. El viaje que tenía por delante era vasto e inexplorado, al igual que el océano profundo al que llamaba hogar. Pero estaba lista. Era el Ara Vance, Hidro Cero. Y mi verdadera misión acababa de comenzar.